No se puede estar todo el tiempo discutiendo como si el mundo se fuera a caer mañana y aprovechando la indignación legítima de la sociedad para echarle nafta al fuego. Pero fíjate, eso también... es lo que provoca, perdóname que termino con esto. ¿Por qué lo usa la derecha y la derecha más tradicional? Porque, como ya hemos dicho en más de una oportunidad, para aplicar el programa de la dolarización necesitan el colapso social. El programa de la dolarización, que provoca todas estas corridas que dijiste vos en el tipo de cambio, en la pobreza, requieren una sociedad que esté dispuesta a cualquier cosa con tal de parar la sangría, que fue lo que le pasó a Raúl Alfonsín. El golpe de mercado a Raúl Alfonsín es consecuencia de que, como querían aplicar las políticas del consenso de Washington, necesitaron producir en la sociedad las condiciones culturales para que acepte esas reformas, ¿no es cierto? Bueno, esa provocación política es exactamente lo mismo que estamos viendo ahora de determinados sectores que lo que están buscando es, con esto que decís vos, de los discursos del odio, desestabilizadores, etcétera, es que todo se tensione de tal manera que no solamente al gobierno le vaya muy mal, sino que además la sociedad acepte medidas de esta naturaleza, como decían en los 90, cirugía mayor para avanzar con todas estas reformas. En eso, ¿cómo estás? Bien, mucho. Y lo venías avisando, ¿no? Sí. Vienen por la dolarización y metieron y ya están instalando que hay que dolarizar como remedio para salir del problema de la inflación en la Argentina. Rifar la soberanía en el altar del mercado. Sí. Total. Y además, increíblemente, sin aprender de la experiencia histórica, porque la convertibilidad fue una suerte de dolarización que, como todos sabemos, fue contra la competitividad de la economía argentina y provocó los índices de desocupación más altos de nuestra historia. Y obviamente, cuando explota la convertibilidad, provoca la explosión de pobreza más alta de nuestra historia. Entonces, habla de una mirada de la economía, de un país agroexportador solamente, de un país vinculado a los sectores financieros y de un desinterés por la idea de un país industrial y desarrollado. Y bueno, lamentablemente hay sectores de la sociedad argentina que creen que se puede gobernar para 25 o 30 millones de argentinos dejando afuera al resto, ¿no? Y eso es un poco la explicación. Porque además dolarizar en este momento, lo están diciendo hasta los propios economistas de Juntos por el Cambio, sería una licuación brutal del salario, de las jubilaciones, una devaluación infinita. Por eso también hay que tener cuidado con algunos economistas del establishment que pueden en este contexto estar diciendo que no, porque si piensan hacer la dolarización, lo peor que podrían hacer es anunciarlo. Entonces, digamos, a priori uno les cree en lo que dicen, pero también sepamos que si tienen el proyecto de dolarizar, probablemente no lo quieran decir ahora. Pero igual celebro, porque la verdad es que la dolarización, ¿qué significa? Básicamente que abandonamos la idea de ser un país industrial, soberano y solidario para pasar a ser un país factoría. Ahora, Leandro, lo peligroso es que esto, en algunos sectores de la sociedad, va entrando, va creciendo. La figura de Milei, que ya se ha lanzado a candidato presidencial y dice, si llego a ser candidato, si llego a presidente, dolarizo. Va entrando esto frente a una dirigencia política que pareciera en algún momento hasta que juega para Milei, ¿no? Es un fenómeno regional, no nos pasa solamente a los argentinos, es más, te podría decir hasta mundial, que aparezcan estos candidatos outsider a plantear cualquier cosa y que consigan determinado nivel de representación. Es algo que está pasando, habla de la crisis de la democracia liberal, habla también de la crisis del sistema de partidos políticos, de la incapacidad para proponer esperanzas alternativas. No es un consuelo que nos pase a muchos, pero es un dato. Lo que te podría decir, Gustavo, yo creo que la Argentina tiene que tomar el sendero de la razonabilidad. Es injustificable que en aras del rating se deje que se diga cualquier cosa sin ningún tipo de responsabilidad de lo que se dice. A mí me ha tocado ver a algunos economistas, de estos que mencionás vos, diciendo en programas de televisión que si tenían depósitos en el banco mejor era ir a retirarlos, incentivando una corrida bancaria. A mí me ha tocado ver a estos personajes de la ultraderecha hacer una suerte de apología de la violencia y de la intolerancia, con el argumento de que ellos tienen derecho a ofender al otro. De hecho, creo que han conseguido incluso que un sector de la opinión pública crea que la desbarajuste emocional o que el desborde emocional puede llegar a ser una virtud, porque lo asemejan a la frontalidad. Bueno, hasta lanzan ahora economistas, algunos legisladores de la oposición, y empiezan con la idea de adelantamiento de elecciones, de asambleas legislativas. Ese es el nivel peligroso en el que se está en este momento en la Argentina. Por eso a veces uno no entiende, frente a esa adversidad,
las internas en el partido del gobierno. Son demenciales, Leandro. Mira, son demenciales. El fin de semana releí un texto de Chantal Mouffe, que es la mujer de Ernesto Laclau, que se llama En torno a lo político. Entonces, es interesante porque hace un planteo. Dice, la política se constituye siempre a partir del conflicto. Ahora, hay dos formas de procesar ese conflicto, la manera antagonista o la manera agonista. La manera antagonista es la que encuentra la lógica amigo-enemigo. La manera agonista es la lógica de un nosotros y un ellos, donde el otro es un adversario porque conserva dos cosas. Primero, un respeto sobre las reglas de juego que legitima esa discusión, y en segundo lugar, un acuerdo básico sobre cómo resolver, digamos, los conflictos, ¿no? Eso era lo que hacía la política cuando existía el peronismo y el radicalismo. Exactamente. ¿Qué es lo que hizo la ultraderecha? Recupera la línea antagonista de amigo-enemigo, claro, que tanto se la pasaron criticando cuando ellos caracterizaban lo que ellos entendían que era el populismo. ¿Vos te acordás que decían, el kirchnerismo divide entre amigo y enemigo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahora parece que esa formulación política ahora es válida para un sector de los medios de comunicación y para un sector de los formadores de opinión pública. Entonces está bien decir, y pone la discusión en un registro moral, lo cual lo vuelve muy peligroso, es el bien contra el mal. Ellos, digamos, la lógica esta de enfrentar la casta con la sociedad, que en realidad es víctima del saqueo impositivo, lo que provoca es un conflicto que cuando lo llevas al extremo legitima la eliminación del adversario, Gustavo. Si esto es moral, si la discusión se corre del registro ideológico, pero eso político, es lo que ha hecho el macrismo en el poder, bueno, Leandro. Y estos lo han hecho, a ver, creo que incluso estamos yendo más allá, porque cuando Macri dice, nosotros si volviéramos a gobernar iríamos más a fondo y más rápido y más profundo, mayor persecución, lo que está diciendo, fuimos demasiado flexibles y demasiado débiles en ese momento. Ahora, esta ultraderecha, que le es funcional a la derecha tradicional de la Argentina, porque corre a toda la sociedad a la derecha, está empezando a sostener argumentos que por la lógica de la polarización conducen inevitablemente a la violencia. Entonces, la intolerancia es la antesala de la violencia. Yo puedo tener discusiones políticas con personas que militan en otros partidos políticos, pero no las considero mis enemigos, las considero mis adversarios. Si yo considero al otro mi enemigo y creo que la política se da en un registro moral, el del bien contra el mal, empiezo de alguna manera a legitimar la posibilidad de que el otro desaparezca. Y una democracia plural, como dice Chantal Mouffe o como dice Ernesto Laclau, es una democracia que reconoce que hay un conflicto, pero que reconoce la legitimidad de la discusión por el conflicto. No se puede estar todo el tiempo discutiendo como si el mundo se fuera a caer mañana y aprovechando la indignación legítima de la sociedad para echarle nafta al fuego. Eso también lo que provoca, perdóname que termino con esto, ¿por qué lo usa la derecha y la derecha más tradicional? Porque, como ya hemos dicho en más de una oportunidad, para aplicar el programa de la dolarización necesitan el colapso social. El programa de la dolarización, que provoca todas estas corridas que dijiste vos en el tipo de cambio, en la pobreza, requieren una sociedad que esté dispuesta a cualquier cosa con tal de parar la sangría, que fue lo que le pasó a Raúl Alfonsín. El golpe de mercado a Raúl Alfonsín es consecuencia de que, como querían aplicar las políticas del consenso de Washington, necesitaron producir en la sociedad las condiciones culturales para que acepte esas reformas, ¿no es cierto? Bueno, esa provocación política es exactamente lo mismo que estamos viendo ahora de determinados sectores que lo que están buscando es, con esto que decís vos, de los discursos del odio, desestabilizadores, etcétera, es que todo se tensione de tal manera que no solamente al gobierno le vaya muy mal, sino que además la sociedad acepte medidas de esta naturaleza, como decían en los 90, cirugía mayor para avanzar con todas estas reformas. En ese marco que yo entiendo y comprendo es que no se entienden las diferencias o las profundas diferencias que cada vez se notan más, porque ya no son debate de un sector o de una fuerza, son profundas diferencias que cada vez son más irreconciliables en el frente de todos. Hoy lo charlaba con mis compañeras y mis compañeros, porque me imaginé que podías hacer una pregunta similar. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué hacemos frente a estas dudas que legítimamente nos puede, por ejemplo, presentar Gustavo? Yo tengo dos opciones. O las analizo y cometo el error de intensificar lo que creo que es un error, o trato de llamar a la reflexión a mis compañeras y a mis compañeros para pedirles, por favor, que entendamos que necesitamos construir no solamente una unidad, sino una unidad programática para que la Argentina pueda salir adelante. Yo no quiero opinar sobre este tema, entiendo la pregunta, pero yo tampoco, fíjate que nosotros acá tampoco nos metemos en la interna porque, a ver, hablar de internas cuando hoy hay un problema grave en la sociedad de precios, de inflación, es un insulto al televidente que está afuera y que no quiere saber nada de interna. Pero yo digo,
no hablo de interna, es preocupante justamente frente a cómo la derecha cada día va más, las diferencias en el frente gobernante. Y bueno, a ver, insisto con algo. Si la ultraderecha y los sectores antisistema crecen, entre otras cosas, es por los errores de la política tradicional. Y sí. Entonces, si vos ves a dirigentes políticos hablando solamente de los problemas de los políticos, y no te alcanza la guita o sentís que estás en una situación de mucha vulnerabilidad, mucha precariedad, lo más probable es que la bronca contra la política se incremente. Entonces yo tengo que tratar de que eso no suceda. ¿Qué creo que hay que hacer, Gustavo? Hay que tener discusiones programáticas. Yo creo que hay 4 temas programáticos que son claros. Tenemos que resolver qué vamos a hacer con las tarifas y con los subsidios para que no se le pague subsidio a la persona que no lo necesite y para que a nadie que necesite energía le falte. Tenemos que tener una política de ingresos definida, como este bono que acabamos de mencionar para los jubilados, pero para otros sectores de la economía, formal e informal, la política de ingresos para recuperar el poder adquisitivo del salario. Tenemos que pensar mecanismos extraordinarios para conseguir dólares para pagar la deuda, como lo que se planteó en el Senado. Todos los países del mundo que tuvieron situaciones como la nuestra encontraron mecanismos alternativos y tenemos que discutir retenciones también porque es la única manera de desacoplar estos gráficos que vos mostraste recién de cómo la pobreza, cómo la inflación está pegando en distintos países, se debe a que la guerra lo que provoca es que suban los precios de la energía y de los alimentos. Entonces hay que pensar en esa discusión para evitar el problema interno. Gracias, Leandro, como siempre. Gracias. Nos estás acompañando con el hashtag Se Fugaron un PBI y ahora se oponen al